Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a Ecos, esta hermosa noche, este hermoso martes desde el fin del mundo. Vamos a saludar a la radio RMX 107.7, la radio más potente de este sur argentino. También vamos a saludar a la dirección Celso Pérez, Rosita González, a las productoras Lali y Violeta, a nuestro operador Jesús Gabriel Molina y a mi compañera Erika Laguibe, quien les habla, Joana Báez. Bienvenida, Eri, ¿cómo estamos? Bienvenida, ¿Cómo estás, Eri? Estamos bien, con mucha nieve. Con mucha nieve desde el fin del mundo. Se vino desde ayer la nieve con todo. Estamos de luna llena también. Tenemos un paisaje precioso de lo que es el día de hoy. Lo que se puede ver. Por lo menos ahora que se despejó la nievecita estaba mejor. ¿Qué traemos este martes? Tenemos ahí una primicia, un título muy llamativo, una placa también muy hermosa. Y Bueno. tenemos una... como se hizo costumbre en Ecos, tocar quizás ahí unos que otros seres que fueron bastante mediáticos. Bueno, si se trata de ser mediático, creo que este personaje encaró en los 90, fue un ícono pop para muchos. Hay asesinos que matan por impulso, otros planifican durante semanas, pero hay quienes sirven una taza de té. Sonríen, conversan como si nada y convierten un gesto tan cotidiano en un arma mortal. Hoy en Ecos nos metemos en uno de los casos criminales más inquietantes de la Argentina, la historia de Gilla Murano, la mujer que pasó a la historia como la envenenadora de Montserrat. Vamos a empezar por ahí. Creo que igual con la presentación muchas lo van a conocer. Y muchos las conocemos también. Usamos mucho para, no sé, bromear entre amigos, amigas sobre todo, el tema de Gilla, ¿no? Bueno, para hablar de Gilla Murano tenemos que hablar que nació en el 19 o 20 de mayo de 1930, ella nace en Corrientes. En provincia de Corrientes. Sí, en provincia de Corrientes. Bien. Provenía de una familia de buena posición. Recibió una educación considerada para la época bastante refinada. Y según lo que dicen, desde ahí ya cultivó una imagen elegante y sofisticada. Siempre de jovencita aspiraba a más. Algo que, bueno, más tarde sería parte de su personalidad pública, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir que aspiraba más? Y si lo tenés que ver en el caso de Gilla Murano, por cómo ella se movió, ella aspiraba a ser famosa. Ella quería que la reconocieran. De hecho, acá vamos a hablar de sus crímenes también, pero de su vida en general también, porque involucró a toda la sociedad. Claro, sí. Bueno, como dije, Gilla provenía de una buena posición económica, de una buena familia. Lo primero que hizo cuando tuvo una edad adecuada fue mudarse a Buenos Aires. Ella en Buenos Aires se buscó incluso mejorar su posición. Y a ella le parecía que algo que mejoraba su posición era el apellido. O en la época tenías que tener un apellido importante. Y como mujer se puso a buscar, más que esposo en sí, alguien que le conveniera desde un inicio. Ese hombre fue de apellido Murano, es el que le da de hecho el apellido a ella. Ella en realidad se llamaba María Bernardina, perdón. Lo voy a buscar por todos lados, no lo voy a encontrar. Esto de usar el celular también. Sirve como guía. Más teniendo tanta información y tanta historia. Hay demasiado Sí, de ella. sí, porque no, me voy a ir al final y voy a adelantar con sus años y todo, así que mejor. Bueno, el final igual de Gilla ya lo conocemos en la mayoría. Se llamaba María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano. Wow. Y ya todo eso te dice un montón. Y nosotros lo resumimos a Gilla.
A lo que la hizo conocida. Bien. Después de casarse con el abogado... Murano vendría a ser el esposo. El esposo, sí. Bien. Su esposo es el que le da el primer apellido. esposo, sí. Sí, su esposo. Sí, el primer esposo. Ella tuvo Bien. 3. Ok. Se casa con él, tiene una buena posición económica, a ella le gustaba vivir muy bien. Y en ese momento estaba, bueno, ya para la época que ella arranca a hacer todo esto, ella ya contaba con sus 40 y pico de años. Y se pone a prestar plata bueno, según ella empieza a armar en realidad lo que se conocería como una estafa piramidal. Ella recibía plata de amigas, esa plata le pagaba a otra amiga que le debía y así. Era una bicicleta financiera, que para la época era muy común. La bicicleta financiera estaban en la época de Martínez de Oz. Antes de irnos a esta parte que ya viene siendo parte de su personalidad en cuestiones después que lleva al crimen, ¿ella a qué se dedicaba? A lo que te estoy contando. Solamente eso. Sí, Bien. era No la tenía, esposa. no tenía un laburo fijo, no tenía una profesión así como decir, bueno, No, se ella dedicó a era la estudiar. esposa de Antonio Murano, Bien. abogado. Se casaron en el 53. ¿Tenían en esto familia? ¿Eran solo ellos dos? Eran ellos dos y del matrimonio nació su único hijo, Martín Murano. Bien. Ya establecidos en Buenos Aires, casados, ella empezó a tener esta cadena financiera, me decís, tipo como los esquemas Ponzi, como las mandalas. Sí, la bicicleta financiera básicamente es una estafa piramidal, es un esquema Ponzi, sí. En esa época el ministro de Economía era Martínez de Oz, que impulsó, bueno, la famosa tablita, fomentaba mucho la valorización financiera por encima de la producción industrial, y esto permitió obtener ganancias exorbitantes en pesos, apostando a tasas de intereses muy altas, las cuales luego las podía convertir a dólares para obtener una ganancia extraordinaria en moneda estadounidense. Ahí estaba como su ganancia. Ella En el básicamente cambio. hacía trabajar la plata de las personas de las que la recibía. Esas personas eran sus allegados. O sea, trataba de meter en ese esquema a sus amigas, a las mujeres que tenía a su alcance, amigas, familiares. En el 79, el último, básicamente la atrapa por la última vez, es más o menos como lo que pasó con Cayetano Godino. El último crimen es el que la deja más expuesta. Porque, por ejemplo, la última víctima de ella, Carmen del Giorgio de Venturini, era su prima segunda. O sea, había una familiaridad ahí, una cotidianidad. Ella le prestó una suma de dinero. Cuando empezó a ver cosas raras que le hacían ruido con Gilla, ella le empezó a pedir insistentemente que le devolviera la plata. Gilla, para recibir esta plata, firmaba pagarés, que si viene al caso no tendría ninguna validez legal. Pero ella se lo firmaba como a modo de recibir esta plata. Como un seguro. Sí, las personas le decían, te doy Seguro que $20.000, no lo pagaba, pero... te doy un papel que dice, vos me diste $20.000. Bien. Pero, bueno, esto... de hecho, Gilla, cuando a ella la acusan de todo lo que le acusaron, de sus crímenes, ella dice que, bueno, que la podían acusar de usurera, en todo caso. Que claro, es la plata que se recibe sin ninguna parte legal. Ujú. Esta mujer se cansó de pedirle la plata, incluso llegó a hablar con su hija y contarle que Gilla no le quería devolver la plata y que ya había pasado el tiempo, y le decía, no sé, bueno, ¿para cuándo la querés? El viernes. Bueno, y llegaba el viernes y pasaba otra cosa. Entonces siempre eran 3 días más, 4 días más, y así fue pasando el tiempo. Hasta que
Bueno, Gilla le invitó a la casa para devolverle la plata el 5 de abril de 1979. Para todo esto, Gilla Murano tenía entre 49 y 50 años, si no estoy mal. La invitó a tomar la merienda. Ella solía comprar masas finas, sobre todo de las que tenían mucha crema y dulce de leche. Así a la persona que las invitaba le solía caer mal. Y ahí, cuando le caía mal, les ofrecía un digestivo. Ah, bien. Un digestivo, el último digestivo. Claro. Ahí venía. Sí. Durante muchísimo tiempo se creyó que el veneno que ella ponía en sus víctimas, o sea, que les daba a sus víctimas, estaba en las masas finas. Y fue todo un mito alrededor de eso, hasta que hace relativamente poco, ahora, este año justamente, en el 2026, se estrenó un documental en donde el que habla es su hijo, y más que nada lo dirigieron a darle más voz a las víctimas de Gilla Murano. Bueno, acá, como les dije, le dio ese té. El veneno que ella utilizaba era cianuro. El cianuro actúa bloqueando el oxígeno en las células, entonces provoca un paro cardiorrespiratorio casi inmediato. Esta mujer se tomó el té que Gilla le ofreció, habló con ella. Gilla le dijo nuevamente que ella en ese momento no tenía la plata para devolvérsela, pero que se le iba a devolver pronto, y simplemente se fue a su casa. Esta mujer se terminó descomponiendo, llegando a su casa, y cayó por las escaleras. En ese momento pensaron, o sea, estamos hablando de estas personas eran mayores, entonces si se descomponían o les pasaba algo, todo el mundo pensaba que era natural por la edad. No pensaban en que bueno. Claro, no sospechaban que iba más allá. No. Wow. Pero la que se involucró y la que creyó que sí iba más allá esto fue la hija de Carmen, que se llama Diana. Y como la madre le había contado lo de los pagarés, estaba muy interesada en saber qué era lo que había pasado con eso. Cuando en el mismo velorio de la madre la agarró a Gilla y le preguntó, mirá, mi mamá me dijo que vos le debes plata, ¿dónde están esos pagarés? Gilla le dijo que se lo había devuelto todo antes. Entonces la hija le contestó, bueno, dentro de su dolor y de todo lo que estaba pasando ahí, que la madre le contaba todo a ella y que si ella le hubiera devuelto el dinero, se lo hubiera dicho, como le dijo que se lo debía. Sí. Gilla aprovechó el que el velorio estuviera tan concurrido para hacerse la víctima e irse a su casa. Diana se quedó con eso que le parecía muy raro. Más allá de la plata y del dinero, ella quería saber qué le había pasado a su mamá. Entonces se fue a la policía una y otra vez durante casi 2 años para tratar de convencerlos de que por favor buscaran, de que había algo raro. ¿Por qué? Y ahora les voy a ampliar un poco más la información. ¿No le hicieron autopsias? ¿Directamente lo dieron como una muerte súbita o lo que sea por la edad? Era un paro cardiorrespiratorio. Bueno. Pero ahora te voy a ampliar un poco más del panorama de por qué Diana, la hija de Carmen, estaba tan interesada en aunque sea que la llevaran a tomarle declaración a Gilla Murano. Y es que antes de eso, más o menos entre febrero y marzo, sí, una cuestión de semanas, una vecina, Nilda Gamba, otra persona que también le prestaba plata a Gilla, ella fue la primera de sus acreedoras, tenían una relación claramente de confianza. Después de un cierto tiempo, Nilda estuvo interesada en que Gilla le devolviera la plata y un par de veces ella sí le devolvió la plata a Nilda. Entonces Nilda confiaba y tenía de dónde agarrarse, de decir, bueno, Gilla a mí sí me devolvió mis intereses o
o lo que yo invertí. Obviamente que esto para Gilla en realidad era más que una carta, tenerla de una forma segura para decir, ¿ves? Ella ganó plata, unite vos a esto. Claro, una pantalla. Sí. Cuando Nilda dijo, ya está, yo ya no quiero poner plata acá porque tengo ganas de viajar o de hacer otra cosa, de invertir en otra cosa. Bueno, a Gilla de todo esto la puso muy nerviosa porque era una de las que más dinero le ponía a su, no sé, vamos a llamarlo su banca personal. Gilla la invitó a tomar la merienda a su casa. Mismo procedimiento, las masas finas, súper pesadas para personas mayores. ¿Cuánto tiempo aproximado fue antes del último? De Carmen? El de Carmen fue más o menos en el 5 de abril de 1979 y este de Nilda pasa, si no me equivoco, en febrero del mismo año. Bien. Del mismo año, febrero. O sea que estaba siguiendo un patrón, una línea. Había como un... Sí, por eso es considerada una asesina serial. Wow. No es solamente una envenenadora, el veneno es el método que usó. Ella fue una asesina serial. Podemos definir otra vez, si quieren, asesino serial para el que es la persona o el sujeto que en un corto tiempo vuelve a cometer el crimen. Lo de Gilla no era... Lo de febrero lo realiza entonces previo a lo de Carmen. Sí. Y mismo modo operandi. Así Sí, no nos perdemos. ahí empieza... Esa es su primera víctima, su vecina, Nilda Gamba. Nilda era la que entonces sí era la que le devolvía y tenía un patrón, una línea. ¿Y a Nilda cómo la encuentran a todo esto? ¿Cómo la terminan relacionando? Ahí está. Ahora tengo la fecha, mira, 27 de marzo de 1979 muere Nilda Gamba. Bueno, empieza a tener ciertos problemas de salud. Claramente está envenenada, como el cianuro, como ya dije, bloquea el oxígeno de las células, causa paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo primero que pensás si ves a alguien, no sé, que falleció por envenenamiento, es que no ves. Solamente haciendo una autopsia, pidiendo análisis, recién ahí podés descubrir. ¿Y en esa época era normal no hacer autopsias? Directamente ir por lo que se veía clínicamente, por decirlo de alguna forma, y ya. Y acá tenemos que volver a hablar de la policía. La policía se lo pide a un juez claramente cuando lo considera. En el caso de Diana, la hija de Carmen, ella lo exigió como familiar, pero tuvo que hacerlo durante mucho tiempo para que la policía se interese en hacer eso. Claro. Cuando pasa todo esto de Carmen, ella se interesa tanto en que vayan para atrás, justamente por esto que te estoy contando, por Nilda Gamba, su vecina, que fallece el 27 de marzo de 1979, y tenía... al parecer Gilla una deuda de plata con ella. Después tenemos que pasar, no muy lejos, mirá lo que te voy a decir, 29 de marzo de 1979, o sea, 2 días después. 2 días. 2 días. 2 días después, Gilla... Bueno, si sean 2 meses, 3 meses, lo igual es... El periodo de tiempo fue muy corto. Wow. Gilla invita a una amiga acá, porque la primera, la vecina, esta señora era su amiga, Lelia Formizano de Ayala, algunas le decían creo que Mema, si no me equivoco, también le prestó plata, a ella sí le estiró el tema de devolvérselo durante mucho tiempo, la llenó de promesas. Esta mujer quería que le devolviera la plata y ya. Para esto justamente había pasado hacía poco tiempo lo de Nilda Gamba, que fallece en estas circunstancias, y era vecina. Esta mujer tuvo problemas de salud y poco después de retirarse de la casa de Gilla, murió.
Qué coincidencia. No lo creo igual, pero... No lo creo, diría mi hijo. Ahí tenemos las 3 víctimas de Gilla Mura, ¿no? Nilda, Lelia y Carmen. Cuando muere Carmen, claramente, como dije, la hija estaba muy interesada, gracias Jesús por las fotos de las mujeres. Ella estaba muy interesada en que se descubriera qué había pasado con su mamá, porque lo que ella se había puesto a investigar era que también había pasado con estas 2 mujeres y que daba la casualidad que justamente le debían plata a Gilla y también habían muerto, en circunstancias dudosas. Gracias al caso de Carmen y a su hija, que no paró ni un segundo de buscar la verdad, qué era lo que había pasado, la policía logra que un juez le dé el permiso para exhumar los cuerpos. Entonces, cuando se exhumaron los cuerpos, ahí se descubrieron que sí había rastros de cianuro, tanto en Carmen como en Lelia como en Nilda. Ahí engancharon las coincidencias entonces. Sí, bueno, las coincidencias en ella fueron una llevando a la otra y... Entonces fueron como haciendo esto, que empezaron a investigar nuevamente, sobre todo a las amigas. Sí, empezaron a investigar quiénes conocían a Gilla y de qué manera la conocían. Pero tendrían que haber hecho una primera autopsia, como para decir sí, cambió el diagnóstico o sí, la forma, y de ahí empezaron de atrás. Y si a Nilda Gamba, por ejemplo, la vecina, la primera que Gilla Murano envenena, le hubieran hecho la autopsia, sí, hubiera saltado, claramente, que había sido envenenada. Pasa que ¿qué pasa? ¿Por qué la policía le empieza a creer más a Diana? Porque Diana lo que les acerca es que había demasiadas coincidencias imposibles de ignorar. Por ejemplo, las 3 mujeres habían estado en la casa de Gilla un poco antes de morir. Claro, pero esta cadena de sucesos a la hora de determinar un crimen, pero quizás claramente no lo vieron como un crimen, lo vieron como algo que fue clínico, una cuestión de circunstancias. Después... No unieron nunca los casos nuevamente, no hubo como o vos me decís que fue uno en, no sé, en Escobar o en Tigre, y el otro caso fue en Ezeiza, que tenés una distancia y policías abismales. No, me estás diciendo que todo es cerca medianamente a un círculo y amigas. Es un círculo cercano, que había una persona en común. Y está en el mismo barrio, se puede llegar a decir. Montserrat. ¿Ves? Es lo que... Sí, pero esto es que lo que más coincidía es que tenían una persona en común, más allá del barrio, que estuviera cerca o no, y se dieron como muertes naturales porque eso es lo que parecía. El cianuro, bueno, digamos, si no se hace un análisis, parece un paro cardiorrespiratorio y ya. Y encima todos esos casos seguramente fueron los mismos grupos o las mismas personas, como... Sí, las 3, a ver, recordemos, las 3 eran como acreedoras. Que rompía un poco el estereotipo, ¿no?, de asesinos o asesinas de la época, o que fue una de las mujeres. En realidad, si tocamos el tema de mujeres asesinas, las mujeres tienen de preferencia, las pastillas o los venenos. Si lo tocamos como un tema más de asesinos en general. Una curiosidad es que nunca se supo, por ejemplo, no solamente nunca se supo, nunca se investigó de dónde sacaba ella el cianuro. Claro. Y por más que sean en el 1979, casi el 80, yo creo que vos no vas a comprar cianuro a cualquier lado. No sé, desconozco en este momento, la verdad que tendría que preguntar en una farmacia de cómo se puede obtener semejante veneno. Claro. Porque no es veneno para ratas, que el veneno para ratas, se vende. Nunca se preguntaron eso, nunca se pusieron a investigar de dónde sacaba ella el cianuro. Bueno, empiezan por los casos, a hacer las autopsias, a sacar los cuerpos, a decir, a ver qué pasó por acá. Empiezan a atar cabos. Empiezan a atar cabos. Una de las cosas que, de los cabos que atan era que las 3 personas presentaron síntomas antes de morir muy parecidos.
Entonces ahí empiezan, bueno, lo que se llama indicios. Este era un indicio. Gilla Murano las conocía a las 3 le debía una cantidad de plata, las invitaba a su casa, después de ir a su casa fallecían de alguna forma, pero recién ahí cuando Diana se puso a buscar hilitos y puntitas de hilo de dónde tirar, descubrieron esas cosas. Y recién ahí, cuando se ordenó la exhumación de los cuerpos, los peritos encontraron, cianuro, como dije, en los cuerpos, en los restos, y ahí la investigación cambió por completo. ¿Pudieron hacer reconstrucciones? Sí, se descubrió que Gilla estaba muy endeudada, que utilizaba ese dinero de unas personas para pagarle a otras, básicamente, lo que significa la bicicleta financiera, te debo a vos para pagarle a él, le pago a él y así. Cuando no pudo sostener esta bicicleta, las mujeres empezaron a exigirle el dinero, claramente. Y en la prensa el caso explotó tras la evidencia del cianuro en los cuerpos. Digamos, para la prensa el detonante fue el cianuro. Cuando los análisis, los forenses salieron a hablar de qué había resultado de los análisis, ahí recién la prensa le dio mucho más empuje a su caso, de quién era ella. De todas maneras conocemos muy poco de su infancia, igual que la mayoría de los asesinos que hemos tratado. Como que la investigación esa parte pasa por alto. Era una mujer refinada, elegante, y su ceremonia de la merienda era, se hizo mito, se convirtió en mito, el famoso té. La palabra querida e intachable me ha salido antes de que cometiera todo esto, estas muertes y las investigaciones previas, posteriores digo. Sí, de hecho la gente le exigía que le mostraran que había sido ella de alguna manera, porque no podían creer que una persona elegante y como ella tan sofisticada pudiera ponerse al nivel de un criminal. No entendían su motivación. En el caso de ella no era la pulsión o el placer, sino una motivación más bien económica. Quería tener un estilo de vida alto, pero no a costa de los demás. No tenía, por más que la posición y el apellido y el casorio por conveniencia, una posición económica alta, sino que ella la hacía aparecer. Claro, para ella era todo sostener el estatus. Podemos recordar a Banks en ese sentido. Wow, Tenían que mantener un estatus. Ella se buscó, apenas se vino a Buenos Aires, se buscó un apellido, tenía un plan, o ella se veía a sí misma de una manera, claramente. Te podría decir que en un punto lo logró. De la absolución a la perpetua. En el 82 fue declarada inocente, ¿sí? Después de la investigación, sí, se la declaró inocente por falta de pruebas y recuperó la libertad por 3 años. O sea que después de matar a estas 3 mujeres, de toda la evidencia o lo que tenían de dónde tirarse, ¿sí? Estuvo 3 años suelta, en libertad más. Sin embargo, la justicia revisó el caso y en 1985 la condenó a perpetua. Y salió libre en 1995, gracias a la ley del 2x1. ¿Volvió en qué año? ¿En el 80? Y ella en el 82 la declaran inocente, sí. La liberan, está 3 años suelta, en libertad. En 1985, ahí la justicia revisó el caso. Y ahí entró. Tomaron las pruebas de la exhumación de los cuerpos y ahí recién se la condena a perpetua. Claro, que perpetuas son como 20... En Argentina son 35 años. De todas maneras, ella salió en el 95, en 1995. 10 años después. Sí, por el beneficio del 2x1. Y pero si todavía le quedan como 10 años más y me decís que son 35, ¿quién hizo la cuenta? Por eso, mira, me busqué el beneficio del 2x1. A ver. Ya, no me dan los números. En 1994, durante la presidencia de Menem, se aprobó la ley 24.390, conocida como la ley del 2x1. La ley buscaba evitar que las personas pasaran demasiados años en prisión preventiva sin tener una condena.
Establecía que después de los primeros 2 años de prisión preventiva, cada día detenido contaba como 2 días al calcular la pena. La idea original era aplicarla a personas con procesos judiciales muy demorados, no beneficiar a un grupo específico. La ley fue derogada en el 2001 porque generó muchas críticas. Pero mientras tanto Generó salieron críticas, del 95 al 2001, ¿cuánta gente en 6 años? ¿Me estás jodiendo? Que todos esos años, es que, a ver, bueno, yo no me voy a poner a aplicar leyes acá ahora, pero hay leyes que son para un beneficio generalizado, pero, ¿qué pasa? Vos no podés prohibir a otros como, a ver, de la época de los militares, también se vieron beneficiados por este famoso 2x1, ¿sí? Hay varios, también lo podés buscar. Y cometieron crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo se vieron beneficiados porque la ley es para todos. Fue derogada en el 2001 porque generó muchísima controversia. Por eso te Vos estoy podías diciendo, 6 años después... Sí, podías beneficiar a personas que llevaban un proceso dentro de la cárcel, hacía años, estaban ahí esperando su sentencia, y estos personajes se vieron beneficiados. En este caso, bueno... Gilla, asesina serial. Una asesina serial, que encima se demoró, que le dieron cadena perpetua 10 años después por beneficio de una ley, vaya a saber por qué, termina libre de nuevo. Ok. Qué lindo nuestro país, ¿eh? De hecho, también tengo para añadirte un dato, como para que te enojes un poco más. En el 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó ese beneficio a un condenados por delito de la última dictadura. La decisión provocó una enorme protesta social. El Congreso aprobó rápidamente una ley para dejar en claro que el 2x1 no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad. En pocas palabras, el 2x1 nació durante el gobierno de Menem para reducir los efectos de las prisiones preventivas excesivamente largas. Pero años después se volvió muy polémico por el intento de aplicar a represores de la dictadura. Y bueno, y ahí entre represores de la dictadura y personas que llevan mucho en el proceso, pasó Gilla Murano. Y como se conmutaba la pena, bueno, ella cumplió lo que le correspondía, según leí. Ahora la moral, la ética, bueno, cada uno lo verá como quiera. No, no lo veo con enojo, lo veo como con indignación. Y con un cierto, como que si fuera una joda, porque encima no es que, a ver, cometió algo, no cumplió una ley, no sé, tuvo una, no sé, no hay nada en este momento que se justifique que te cargues a 3 personas por una cuestión de plata y encima que pases ni siquiera la mitad del tiempo de cárcel que te corresponde. No, incluso la supuesta perpetua de 35 años también es bastante floja de papeles, si lo querés ver así, por matar a alguien. O sea... Pero hay casos en otros países del mundo que le he visto que le dan, en vez de cadena perpetua, le dan tantas cadenas perpetuas. Sí, son cadenas perpetuas consecutivas. ¿Y en este caso no se debería aprobar? A mí me gusta... 8 o 10 años por muerte y ahí se llevó. No sé si se puede considerar o puedo decir me gusta. Hay uno que es revisable. Si no me equivoco, creo que es en España. Es pena revisable. Entonces, cada tantos años, el criminal, el sujeto, puede pedir libertad condicional, evalúan si realmente la merece o no, y si no, seguís adentro, y seguís años, y años, y años, y años. O sea, es revisable, no es, te doy perpetua, 35 años, los cumpliste, te va a tu casa. No, en algunos lugares no. Pero bueno, tendríamos que pedirle eso a las personas que hacen las leyes, ¿no? Vivió una doble vida de lujos y mentiras. Aparentaba una vida burguesa en un departamento gris del barrio de Montserrat junto a su esposo, abogado, y su hijo. La causa judicial comprobó que mantenía al menos 2 amantes estables en paralelo. Cuando en entrevistas se lo han preguntado a ella ha dicho que ha tenido más de 200 amantes. Ah, bueno. Parte de envenenadora rompecorazones. Mira vos. El desprecio, bueno, por su hijo también fue algo que se conoció
¿Cómo desprecio? No quería a su hijo. ¿Y ella lo decía así públicamente? ¿O lo sí, a ver, en demostraba? palabras cortas, yo le he escuchado declaraciones de ella. El chico le ocupaba espacio, le ocupaba tiempo y bueno, todo lo que ocupa un hijo, claramente, ¿no? Y Gilla quería hacer negocios. Eso era lo que le interesaba. A ella le interesaba vivir bien, tener su máscara puesta y listo. Cuando se vio acorralada, encerrada, recurrió al veneno. Incluso se cuenta, y lo llegó a contar Martín Murano, que es el hijo, que trató de envenenarlo a él. Pero Vos me estás jodiendo. no te estoy jodiendo, lo ha contado el hijo, ¿cómo te voy a estar jodiendo? No. Lo ha contado y él siempre le decía que la comida de ella sabía raro, porque ella no sabía hacer ni un huevo. No, ¿cómo carancho puede...? Y No, cuando pasó lo de ¿cómo las no? amigas, Martín ya era un pibe Más grande. preadolescente, adolescente. Eso te iba a preguntar, Entonces si era ahí pequeño. él mismo acusó a la madre de que seguramente había sido ella cuando pasó lo de las amigas. Claro, pero su crianza con ella, ¿cómo fue? Horrible, Eso te iba a preguntar. horrible. Y si quieren ahondar un poco más, les puedo recomendar, por qué la traje a Gilla esta vez. Es un eco bastante grande, ha llegado hasta el 2026. Han hecho un documental desde Netflix. Ella, Muerte a la hora del té. Participa su hijo. Está su hijo. Sí, está su hijo. Bueno, él dice su parte. Sí. Lo que a él le tocó como hijo, cómo sufrió. Él la trataba de psicópata. De que su madre era una psicópata, que no sentía culpa por nada. Y que él la detestaba porque ella vivía lastimando a seres que él amaba un montón. Como por ejemplo su padre, el esposo. Y a todo esto, su esposo cuando ella la mete en presa, ¿qué onda? Porque era un abogado con apellido, conocido. El esposo siempre estuvo de su lado. Gilla tenía toda la apariencia y aparte lo que era verdad que tenía una gran grandilocuencia, porque no era manipuladora, Sí. sino que te iba convenciendo y que realmente te llevaba para el lado que ella quería que vos la vieras. Claro, sí. Lo Y de entiendo. hecho la policía, había policías de guardia en su momento que tenían que hablar con ella y hay veces que le decían que no querían, porque le terminaban creyendo. De hecho, bueno, le terminaron al punto de le terminaron creyendo que la alargaron durante un par de años más. Recién cuando se hizo todo el peritaje y todo eso, ella agarró y dijo, bueno, está bien. Y otra cosa, ella jamás reconoció los asesinatos. Ella dijo siempre que era inocente. Inocente. A tal punto de decir que era inocente que se presentó al programa de Mirta Legrand, donde la invitó Mirta Legrand, que ahí tenemos otro eco enorme, y cayó con un paquetito de masas a la mesa de Mirta. Eso está registrado, si lo quieren ir a ver en YouTube seguramente lo van a encontrar. No sé. Bueno, también podemos invitar en este momento a todos los que nos están escuchando a través del dial de la 107 que nos sigan a través de @ecos.crímenes a través de YouTube. Que se pueden suscribir, que Ahí nos ponen el seguimos me gusta. todos los martes capítulos como estos. O parecidos, pero todos argentinos y bastante para debatir y replantearse, ¿no? Si estas leyes realmente a quiénes benefician. Y si esto no podría ser posible de mano de una investigación, o bueno, no hubiera sido posible si hubieran tenido una investigación como corresponde. Con herramientas, calculo que a partir de un tiempo, bueno, los crímenes terminan siendo largos y judiciales en proceso, pero en tema de investigaciones creo ahora estamos muchísimo mejor a lo que estábamos en los años. Y la policía antes no 70. seguía todos los indicios, quizá también tiene que ver con la época y con la educación en sí. Hoy en día, Con las al herramientas. perfilar a un asesino o a un criminal, hay mucha más información, entonces podés tener un mapa un poco más concreto. No, las muertes de estas 3 personas, si no hubiera sido por la hija de la última, no hubieran resonado para nada.
y ella se lo hubiera llevado tranquila. O capaz que seguía haciéndolo. No lo sabremos. No lo sabemos. Bueno, ahí vos me decís que la liberaron, se la pasó yendo a lo En el de 95, Mirta. sí, ahí se va lo de Mirta. Dio muchas entrevistas cuando estuvo presa, pero también, gracias a Jesús, ahí, si nos ven En las pantallas de la 107, Claro. la vemos a la señora Mirta Legrand. La causa de muerte, según el certificado, fue paro cardíaco no traumático, fórmula que evitaba la autopsia y por consiguiente las complicaciones para la empresa. Qué barbaridad, si esto no es cierto realmente. El cianuro Yo no sé. mata inmediatamente. ¿Cómo? El cianuro mata inmediatamente. Mata inmediatamente. No puede ser que se ponga bien, después se ponga mal de nuevo. Además le hicieron respiración boca a boca, creo. Respiración boca a boca. ¿A esta señora Nilda? Claro, y se ¿O a otra de siente las el personas? olor. A dos. Ajá, se siente. a dos. Ajá. Y nada de nada. Pero te digo, y justamente las masas la comieron en el hospital Ramos Mejías, el que la llevaron, Sí. ¿no? El que está Ajá. cerca. Ahí. Y dice, nunca nos pasó nada. Así que no entiendo cómo pudo haber envenenado con masas cuando las masas las llevé yo en la ambulancia porque no alcancé a llegar. Cuando me dijo el portero, está la señora, le digo, ¿qué pasa? Le dije yo todavía. Si a usted le invitaran a tomar té a una casa, ¿llevaría masas ahora? Siempre llevo masas. Siempre lleva sí, masas. Mirta. Yo me acuerdo que en una audición vos dijiste... Yo sabía que se iban a dar. Nunca me olvido una audición que dijiste, son bombones, pero esto no es del Telamurano. Y yo dije, eso sí ella me acuerdo. Sí, yo me acuerdo No te la perfectamente de puedo todo. Me encanta El programa ella misma suyo, haciendo lo veo chistes con ella permanente. misma. O sea, es como, no sé, un personaje súper bizarro, pero fue muy consumida en la época. Claro. Cuando empecé a buscarla, me la describieron como un ícono pop de los 90. Y es como, mató a 3 personas. O sea, te imitaba el té y... Incluso ella juega mucho con el tema de las masas, porque como no se sabía dónde ponía el cianuro, entonces ella estaba como, no, sí, las masas, para decir, bueno, si pasa, pasa. Volviendo a eso del cianuro y de las masas y del chiste. Dijiste que en el 2026 habló su hijo en el nuevo documental en un momento. Sí. Y que hasta el 2026 se decía lo de las masas. Entonces, ahora que estamos 2026, aquí ahora, ¿dónde estaba el bendito veneno entonces? Bueno, te voy a decir una cosa. Ahí en la entrevista con Mirta Legrand, ella menciona lo de las masas, porque cuando pasa lo de Nilda, que es la última, ella, incluso Gilla, la acompaña en la ambulancia. Y lo que Gilla Morano cuenta es que ella se lleva el paquete de masas hasta el Ajá. hospital para acompañar a la Se va ahí como a la con la prima. zona de Sí, factura, se le llevó como el quien paquete, dice. se lleva el paquete y incluso se los convida a unas enfermeras que estaban ahí. Entonces, en su momento las enfermeras le sirvieron de testigo de, che, mira, yo comí las masas y no me morí. Entonces, Ay, va. ella se agarraba mucho de eso, era muy... a ver, tenía, no. ¿cómo se llama? Una preparación entonces esto atrás. Tiene un nombre. No es que surgió... ¿Vos decís era que lo planeado. planificó? Sí. Ella lo que planificó muy bien era su estatus. Y creo que de ahí no se iba a bajar ni un poco. Imagínate ponerte a hablar con Mirta Legrand y joder con algo que, esta no te las envenené, las traje bien. Me parece sórdido, no sé. Y se me ocurren un montón de otras palabras que no son apropiadas en este momento. Pero incluso invitarla a la mesa, ¿en serio? De hecho, en esa época se le dio mucho, bueno, la inflaron muchísimo. Todos querían algo de ella. Y se idolatró tanto y en un momento, a ver, las familias de las víctimas, de las 3 mujeres que murieron a manos de Gilla, dijeron eso, ¿y las víctimas? Claro. Porque incluso en un momento, a ver, para todos conocemos más el nombre de Gilla que de las 3 mujeres de las que hablé. Y quizá lo hablemos hoy un ratito y otra vez vuelvan al olvido de alguna manera. Y siempre pasa mucho con las víctimas. El criminal es más decir como si nos sorprendiera y fuera fascinante en un punto, pero no desde el punto de estudio, sino desde el punto de ¡wow! Mirá lo que sos capaz de hacer. Y es como, no es un héroe. Es una persona que transgredió y pasó una línea que, bueno, por suerte no todos pasamos. Pero tratarlo de esa forma como ícono es un montón. Y tengo unas curiosidades.
Desde ahora en más voy a empezar a traer muchas curiosidades, porque acá el operador Jesús siempre está muy atento a mis curiosidades, me dice que sí, que no. En el 2023, una curiosidad, Martín Murano, Hace 3 años atrás. sí, anunció la subasta del juego de té de la señora de Gilla Murano. ¿No le comprarías a tu mamá la tetera y la tacita y el platito? No, Gilla? no sé si lo compré para tu mamá, pero si sos aficionado de todos estos temas, y te lo compras para vos mismo. Y sí, mirá, tengo ahí un jueguito de la Gilla Murano. Y lo tenés ahí. Bueno, de todas maneras, fue bastante criticado el hijo por vender, bueno, el juego de té porque tiene el morbo, obviamente. De hecho, podría ser un juego de té comprado en el supermercado y te digo que es el de Gilla y ya está, pero... Claro. Bueno, este no, este era particular, estaban muchas fotos del caso y le costó 2 años que esté en subasta para que finalmente se vendiera en diciembre del 2025. Este juego de té lo compró un señor que se llama José Perruccio, que también compró el auto con el que tuvo problemas legales Susana Jiménez. O sea, una persona aficionada a no sé, vamos a llamarlo crímenes, entre comillas, ciertos crímenes, y un coleccionista, ese compró el juego de té de Gilla. Y lo tiene ahí en su colección. Sí, le saca fotos, sube a Facebook, no sé. No, no te lo puedo creer. Detalles. Sí, estaba acá buscando más curiosidad y calculo que vos tenés ahí un par más, pero no sé realmente por qué el tema me dice acá que víctimas hay 3 confirmadas, pero que se guardaron en algún que otro lado supuestamente 18 víctimas más. ¿Vos decís? Yo creo que sí, porque le había salido muy bien el tema de la bicicleta financiera durante mucho tiempo. Entonces, y hubo otras muertes, pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver, se moría una persona de 60 años y ¿qué le pasó? Le dio un paro cardíaco. Listo, a vos te cerró, no necesitas mucho más que eso. No vas a decir, che, pero antes estuvo con Gilla, No, sí. O sea, eso únicamente tendrías que denunciarlo, se exhuma el cuerpo, se hacen análisis, perito forense y desde ahí podrías. Pero bueno, con la mayoría de estos asesinos y criminales que hemos tratado, siempre hay más víctimas. También eso es como una regla un poco trágica, un poco fea. Pero sí, siempre. Y terminan cayendo por errores muy básicos. Pero bueno, por suerte los cometen. Y la policía, por más que no esté tan despierta, quizás a veces como debería, en este caso, bueno, la agarraron un par de años. Pero también tiene que ver con no solamente la policía en este caso, sino que lo que nosotros hicimos como sociedad. Bueno, yo en el 95 tenía unos 10, 11 años. Y la verdad que sí, sí me acuerdo de haberlo escuchado por ahí. Gilla siempre fue como, ¿querés un tecito? Ah, re Gilla Murano. Sí. Claro, sí. como la época. Fue una especie de ícono, sí. Sí, convengamos que en los años 90, casi 2000 y algo, era una época en que se consumía la tele de una forma como si fuera una joda bárbara, un montón de temas. Pero bueno, era parte lo que pasa es que los casos policiales, lo que era true crime, a nosotros ahora, por ejemplo, los juntamos y estamos acá en Ecos. Pero antes eran llevados a cualquier lado, el caso policial. Entonces, en un almuerzo de Mirta Legrand terminabas hablando con una asesina serial que te estaba contando su versión de los hechos y claramente Mirta ahí no había agarrado el expediente, como se puede llegar a hacer ahora, de decir, pero señora, usted en esta causa tiene esto, esto y esto. Sí, sí, claro, pero ahí estamos del otro lado con las familias de las víctimas. Era como cero consideración. Bueno, Netflix tomó esa posta de esa manera y Bien. puso a las víctimas en el lugar que le correspondía, de víctimas. Gilla no era víctima de nada. De hecho, se investigó su vida y tenía una vida excelente. Un buen marido, un buen pasar económico. Después, bueno, el tema de las deudas y todo eso, y que tenía muchos amantes. No parecía una mujer que la pasara mal, realmente, como para decir, che, necesitas envenenar personas. No. Y su motivación era económica.
No había pulsión ahí, no había placer ahí. Claro, sí, se ve. Wow, ¿es una de las primeras mujeres asesinas seriales de Argentina? Sí. ¿O tenemos... ¿Vamos a traer a lo largo de este mes solo mujeres? ¿O qué se prepara? Era la idea. Bueno, era la idea. Porque puedo traerle a colación ahora a alguna persona, seguramente lo va a recordar, a Barreda. Ah, sí. Bueno, tenemos para hablar. Sí. Hay muchos para hablar. Sí. No, los crímenes Complicado. de las mujeres, igual para ir aclarando, los crímenes de las mujeres por lo general son muy distintos a los que cometen los hombres. Así que siempre vamos a hablar como de... Las motivaciones son distintas. Claro. Dice, las mujeres más pueden llegar a matar por amor o por este tema económico. Si tuviéramos que hablar de hombres criminales, asesinos, ya es otro el perfil. ¿Tenés más curiosidades para compartirnos? A ver si tengo... Yo tengo si me una querés acá. compartir una. En realidad te iba a decir cómo murió, ya cerrando un poco. Antes de irnos a sus muertes y al cierre de lo que fue la vida de Gilla, en el año 2006, en la televisión, salió uno de los programas que conocemos, el de Mujeres Asesinas, que salía en Canal 13, donde ficcionó los hechos relacionados, recreándolos en la serie, y el título era Gilla Murano envenenadora, siendo interpretada por Nacha Guevara. Diosa total. Si no vieron el capítulo, lo pueden buscar. Sí. La Nacha. actuación de Nacha Guevara es impresionante. Tocan el caso de una forma totalmente distinta y tiene una curiosidad muy zarpada. Yo misma me sorprendí cuando lo vi. Sí. Sí. ¿Lo recomendás? No lo spoilees. En el final fue como que quedé como, ¡ay, mira esto! Y no lo había visto. Mira. Nunca. Bueno, un final interesante. Al final del episodio se ve esto que estás por decir, pero no voy a spoilearlo. No te digo. En la primera temporada de la adaptación colombiana, una también serie conocida como Mujeres Asesinas en Colombia, hay una adaptación no sé si en homenaje, pero sí en representación de Gilla, que es interpretada por Lorena Meritano. En la segunda temporada de la adaptación mexicana de la serie, porque esto se fue haciendo en cadena, Mujeres Asesinas, en México hay una adaptación titulada Tita Garza Estafadora, interpretada por Patricia Reyes. Y el 11 de julio del 2017 la serie chilena Irreversible, conducida por Carlos Pinto, emite un capítulo basado en los crímenes de Gilla. El 13 de noviembre del 2025, viniendo más a la actualidad, se estrenó en el servicio exclusivo de Flow una miniserie de televisión también llamada Gilla. Y como vos lo decías, en 2026, a principios de este año, salió en Netflix La muerte a la hora del té, dirigido por Alejandro Hartman, con material de archivos, entrevista y totalmente con un abordaje más periodístico. Sí, tuvo otro enfoque la serie. A ver, claramente no suaviza los crímenes que cometió, pero tiene mucha información. Si te gusta el true crime y seguir las investigaciones policiales, creo que está bien llevado el documental. Igual, aunque Martín Murano, el hijo, participó del documental, del cual tengo mi propia opinión también, no estuve de acuerdo después con el documental. Se enojó mucho. Uh-huh. Porque incluso dijo algo que, no sé, a mí me pareció que sí se acercaba. Desde el documental lo tocaron a él como si él fuera bastante parecido a su madre. Uh-huh. Y de hecho, si me preguntás a mí, y con la atención que lo vi, sí. 100% sí. Podés ver a Gilla Murano en una pantalla hablando con Mirta Legrand y verlo a él en cómo se fue desarrollando y decir, no me quiero parecer a mi mamá, yo no soy parecido a mi mamá,
cuando más parecido sos a tu mamá, es muy interesante. Wow. Pero sí, bueno, no quedó... Él también se dedica él es, si no me equivoco, doble de riesgo. Entonces también se metió en la televisión, también estuvo en el medio y es un poco, no me quiero parecer a mi vieja, pero. Pero es muy conocido por ser el hijo de, o él trata de Y él trata de despegarse. no, porque no, bueno, él siempre estuvo en contra de su madre, como ya dije, entonces él trata de no. Él amaba mucho a su papá. Por eso en ningún sentido se cambió el apellido o lo niega, porque él al que amaba era su papá. Decía que era muy bueno con él y con ella. Y recordemos que Gilla, para todo esto, también, si querés una curiosidad, se casó 3 veces. Con el señor Murano, con el que tiene a Martín. Después se divorció. Y tuvo otros, sí, se divorcia. Sí, en un momento se separaron, ya el pobre hombre no podía más con la vida que quería llevar, Gilla. Y aparte le salieron se casó con un personas vidente por abajo de las piedras, Gilla. Sí, después de que ella se hizo un poco famosa y la gente le iba a pedir entrevistas a la cárcel, ella se casó con un vidente. ¿Con un vidente? Sí. Mirá. No sé, vos me preguntas de curiosidades, creo que eso es bastante curioso. No sé, capaz estaba más... Wow. Bueno, me dijiste que tenías ahí parte de la información final del último tiempo de Gilla. Sí. Pará. Ella salió, después de salir de la cárcel se casó Julio Banning, el nombre. Porque ella del 95 hasta que muere tiene un par de años. En ese periodo de años estuvo viniendo en la tele hasta que en un momento la tele también le dijo, hey, pará, nada que ver esto, no te vamos a hacer más notas, y ella seguía por ahí pidiendo que la llamaran o que le invitaran a participar de, no sé, un living, un ratito. Es que creo que después de lo de Mirta, que quedó muy explícito, invitar a almorzar a una, aparte era una asesina serial envenenadora, o sea, era como todo muy bizarro. Creo que los medios dijeron, ¿por qué le estábamos dando entidad a esta señora que mató personas? Y no sabemos ni siquiera cómo se llamaban esas personas a las que mató. Y como hubo un clic ahí con la prensa un poco y le bajaron a decir, mire, está todo bien con usted, pero no está todo bien con usted. Usted mató personas. Entonces no la vamos a llamar para que venga a hacer una columna de, ay, cocinando con Gilla. No. La gente creo que lo entendió medio porque se pusieron en evidencia. Fue muy... no sé, muy asqueroso, desbordaba por todos lados el nombre de Gilla Murano. Y parecía enaltecerlo y en realidad, bueno, era una asesina. El final de ella pasó sus últimos días en un geriátrico de Buenos Aires. Sufriendo una avanzada demencia senil, murió en el 2014 y no fue enterrada bajo su nombre real para evitar que fuera vandalizada su tumba. Y sus restos descansan en la Chacarita. Wow. 83 años. Sí, duró un montón. Una banda de tiempo. Sí. La asesina serial que se la pasaba de programa en programa. Increíble, firmaba autógrafo. Casi 100 años, un par de añitos presa. Claro, nació en el 30, sí. Tuve columnista también con temas de moda, porque ella tenía tapados, carteras, y amaba esa foto el es mi glamour. preferida, Jesús, gracias. Para los que nos están viendo en la pantalla de RMX. Había pasado los últimos años su vida en geriátricos. Le diagnosticaron demencia senil en el último tiempo. ¡Wow! Te vas sin conocerte. Lo que fue haciendo perder el recuerdo de su propia historia e identidad. ¿Qué? La familia decidió que la prensa no tuviera acceso a ella en medio de este deterioro. Y ella había expresado su deseo de que la recordaran y había previsto que su tumba figurara el nombre que la había hecho famosa. Como vos bien lo decías. Su fama se hubiera montado sobre la base de una estafa y 3 asesinatos. La familia decidió, en cambio, en este cementerio, que dijera Mercedes Boya Mercedes Boya Aponte. en lugar de Gilla. Para Bueno. evitar esto de Mal, porque aglomeración y vandalismo.
Ese era su nombre, ella se identificaba así, ella se presentaba como Gilla Murano. Después de que la prensa le pusiera ese nombre, porque no es algo que ella lo hizo a propósito, de hecho, Gilla le decían solamente sus conocidos, y no la trataban de María, Bernardina. Después como que lo adoptó, como dijo, "Ay, la prensa me bautizó así, yo firmo así". Y es como hoy la ves tomando el té a la viejita, porque, perdón, pero no es más que eso en la imagen, es una viejita tomando el té, pero era una viejita súper peligrosa. Gilla se murió de un paro cardíaco y ahora está enterrada también en el mismo cementerio que sus 3 víctimas, como dato. Nunca se supo ni se sabrá si tuvo cómplices o si mató muchas más personas. Sí se sabe que esta correntina que decidió instalarse en Buenos Aires para hacerle lugar a ese deseo de una vida alejada de su apellido paterno y en busca de dinero, y tenía 2 perdiciones: las novelas de Alberto Migre y los libros de Agatha Christie. Los libros de la reina de las novelas policiales había leído decenas de veces sobre víctimas cuyas muertes eran difíciles de dilucidar. Recordemos que Agatha Es lo que Christie le hacían sí. es una de las que le gusta, hacía novelas de misterios, de policiales, thriller, y le gusta mucho el tema de envenenar a Agatha Christie en sus libros. No sé, capaz que sacó la idea. Hoy podríamos pensar cualquier cosa. Si tiramos de algún hilo. ¿Vos en lo particular tenés algún mensaje, alguna reflexión, algo que quieras dejar para redondear? No le acepten té a las amigas. No tomes mate con nadie. Bueno, mate sí, porque ahí en todo caso que este es más compartido. Este caso vuelve a resonar justamente por el documental y se lo vuelve a traer. Vos fijate cuánto tiempo ya pasó y sin embargo se renueva, lo ven desde otra arista y te dan quizás otra vista justamente del mismo crimen. Creo que no hay que olvidarse de eso, de que acá hubo 3 asesinatos, hubo 3 crímenes y que, bueno, hoy vamos a recordar más a Gilla que a las víctimas de ella, y que creo que no estaría siendo justo, no es un eco del todo justo. Pero también creo que estos ecos son humanos. Gilla Murano, Bernardina, María, Mercedes, como se hubiera identificado, era un ser humano. No era un monstruo, no estaba bajo las sombras. Era alguien familiar, que te invitaba a tomar el té y que le prestes un poquito de plata. Un poquito. Ahí me trajo como parte de cierre también que el peligro no tiene una cara que imaginemos, porque a simple vista la vemos como una señora elegante, fina, que no sé, quiere lujos, y por otro lado la confianza puede ser el arma más poderosa, porque claro, fue como una cuestión de, no sé si de oportunidad, pero sí de confianza, de querer ahí animarse a traspasar la línea de todas maneras. De todas formas. Porque todos sabemos que con veneno alguien puede morir y claramente no todos lo hacemos. Hay una línea ahí. Hay crímenes que nacen del odio y otros de la ambición, pero algunos resultan aún más inquietantes porque se esconden detrás de esa sonrisa, de una tacita de té o quizás de un gesto de confianza. La historia de Gilla nos va a recordar que el peligro no siempre tiene esa cara que imaginamos. A veces se sienta en nuestras mesas, a veces escucha nuestros problemas y espera el momento indicado, ¿por qué no? Con el paso de los años los expedientes se cierran, las condenas terminan, los protagonistas van desapareciendo, como en este caso, ¿no? Pero las preguntas permanecen. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando convierte a los demás en un simple medio para sus propios fines? Un montón, ¿no? Porque al final, más allá del crimen, lo que queda es ese eco de traición, y esos ecos son lo que tardan en apagarse. Esto fue por el día de hoy, Ecos, historias que todavía resuenan, Eri. Gracias, Joana, gracias, Jesús.
Gracias a la 107.7 Radio RMX, a Celso Pérez, Rosita González, a las productoras Lali y Violeta y también a Pulso Austral Producciones. Este eco queda desde Ushuaia, fin del mundo. Saludamos a Santa Fe, nos estuvieron compartiendo en vivo María Escobar, Sergio Armelini. Vamos a saludar a toda la familia, también a Serena. Bueno, no quiero decir Coco, pero vamos a decir a Lío. Vamos a saludar a toda la familia, a Corrientes también que nos escuchan posteriormente. Estuvimos hablando de una correntina justo hoy. Vamos a saludar a Corrientes. Vamos a saludar a Corrientes, que también a Marcela. Vamos a saludar a Río Gallegos, que también se enganchan posteriormente. Y a toda la gente que a lo largo de la semana nos va compartiendo, escuchando y también nos solicitan uno que otro programa. Vamos a ir viendo. Si ustedes tienen alguna recomendación, algún eco que nos quieran compartir, nos escriben y nosotras los vamos a ir charlando, podemos ir viendo por dónde ir. Y creo que fue todo por el día de hoy, ¿no, Eri? Sí, por todo lo que podía brindarles del caso de Gilla Murano, creo que sí, de mi parte sí. Ahora vamos a tomar una tacita de té. No, creo que no. Chao, hasta el martes que viene, gente linda. Nos vemos el martes que viene. Mi nombre es Joana Báez, Erika Laguibe y estamos en Ecos.